Bienvenidos a un viaje extraordinario a través del tiempo y la majestuosidad, los templos de Angkor en Camboya. Hagamos un salto temporal hacia el siglo IX, donde el Imperio Khmer florecía en lo que hoy conocemos como Camboya. Suscríbete y dale like si te gusta el contenido. La zona de Angkor estuvo habitada por pequeños pueblos desde el siglo I, pero su época dorada se inicia en año 802, cuando el rey Jayavarman II somete las tribus circundantes, creando un único reino del que se declara de Baraja V o Rey Dios. Para reforzar la imagen de su ascendencia divina, empieza a construir grandes obras religiosas, iniciando una tradición que continuarán sus sucesores durante siglos, produciendo multitud de templos hasta el abandono de la zona, a mediados del siglo XV, y motivado por causas todavía no del todo esclarecidas. El primer templo de la zona fue el Preah Khaoh, de finales del siglo IX, edificado en honor al propio rey Jayavarman II. Poco después, por encargo del rey Indravarman se erige uno de los complejos más grandes y representativos, el Bakon. Este templo estableció las características principales que definirían el estilo de la arquitectura de Angkor, y que permanecerían sin grandes cambios hasta la llegada de la religión budista. Entre los años 889 y 915, el rey Yasovarman establece la capital en la ciudad de Yasodharapura, en sánscrito, ciudad sagrada, y junto a ella se edificará siglos más tarde Angkor Wat, el templo más importante de Angkor, erigido por Suryavarman II a principios del siglo XII y convertido en icono de la cultura camboyana. El periodo de mayor esplendor de Angkor se corresponde con el reinado de Jayavarman VII, quien amplió las fronteras del imperio y mandó construir los templos de Bayon, Taprom y Preah Khan entre los años 1181 y 1220 y ya bajo la religión budista. Parte de estos templos fueron finalizados bajo el reinado de su sucesor, Indravarman III y luego parcialmente destruidos tras la reconversión al hinduismo del rey Jayavarman VIII a finales de siglo XIII. El reinado de este monarca marcaría el final de la época de esplendor de Angkor, que sufriría repetidas invasiones en los años siguientes, los mongoles de Kublai Khan por el norte, en el año 1283, y los siameses por el este en repetidas ocasiones, acosaron al imperio Khmer. Con el rey Srindravarman el estado retornó a la religión budista, esta vez de la rama Theravada, que es la religión que ha permanecido en Camboya hasta la actualidad. 6 Tras la finalización del reinado de Srindravarman, en 1327, Angkor entra en una etapa de recesión, que culminará en el abandono de la capital hacia la actual Phnom Penh en 1432. Angkor será nuevamente habitada por un breve periodo, en 1550 el rey Ang Chan se establece allí, aunque la capital del imperio permanecerá en la ciudad de Lobek, e incluso en 1576 la corte se llega a trasladar a Angkor, pero finalmente, en 1594 el imperio es conquistado por los siameses, y Angkor definitivamente abandonada. En la zona de Angkor hay contabilizados un total de 910 monumentos. La primitiva religión animista / politeísta Khmer fue progresivamente suplantada por las religiones provenientes de la India, cuyos comerciantes debían pasar varios meses en Camboya en espera de que finalizase la temporada de lluvias, para retornar a su país. El hinduismo fue la religión dominante hasta el siglo XII, fecha en la que ya habían sido erigidos la mayoría de los templos. La organización y construcción de los templos tiene su origen simbólico en el monte Meru, considerado como el hogar de los dioses y el centro del universo hindú, por lo que la mayoría de los templos de este periodo tratan de representar el ascenso al monte, con escaleras muy pronunciadas que simbolizan el ascenso a la montaña sagrada, mientras que los templos elevados y sus característicos remates evocan la cima de la montaña. A partir de la entrada del budismo en el siglo XII, los templos se tornan más horizontales, y las imágenes de Buda reemplazan la iconografía anterior. En Angkor se dan varios casos de templos de origen hinduista que posteriormente fueron reformados como templos budistas. En el centro de la antigua ciudad se alza la estructura más importante de Angkor Thom,
el Bayón. Este templo budista simboliza el sagrado monte Meru y es famoso por los 216 sonrientes rostros, que miran enigmáticamente al visitante desde las 54 torres que lo conforman. Más allá de la propia espectacularidad de la construcción, el trabajo del tallado en piedra es de una maestría sin igual y muestra muchos aspectos de la vida del reino Jemer en el siglo XII. Desde aquí se puede continuar la visita del recinto arqueológico por la avenida en dirección norte y girar inmediatamente a la izquierda para acercarse al Bapón, un templo que fue conocido como el mayor puzzle del mundo. Debido a su descomunal tamaño, el edificio fue desmoronándose con el paso del tiempo y, a inicios del siglo XX, ya era una ruina que amenazaba con desplomarse. En 1960 se decidió restaurarlo y, para ello, se siguió un proceso minucioso, etiquetando escrupulosamente cada piedra que se desmontaba. Los trabajos de restauración del templo de Bapón se detuvieron en seco debido al golpe de estado perpetrado por el general Lon Nol, que derrocó al presidente Norodom Sihanouk en 1970 y llevó a una guerra civil que daría el poder a los Jemeres Rojos en 1975. Este partido comunista comandado por Pol Pot quiso destruir cualquier atisbo de sociedad burguesa y convertir Camboya en una gran cooperativa agrícola mediante un régimen basado en el terror. En los 4 años que duró su gobierno, hasta que los vietnamitas los expulsaron en 1979, murieron alrededor de 2 millones de personas, un cuarto de la población del país, a causa de torturas, ejecuciones masivas, trabajos forzados y hambrunas. A mitad de la década de los 90, después de años de guerra entre los Jemeres Rojos y el gobierno camboyano, el país fue lo suficientemente seguro para reabrirse al turismo y continuar el trabajo de reconstrucción del Templo Bapón de Angkor. Cuando regresaron al recinto, los arqueólogos se encontraron con alrededor de 300.000 piedras desperdigadas, sin ningún tipo de patrón, porque los registros habían sido destruidos. Tras una ardua tarea de investigación que duró 15 años, en 2011 se consiguió terminar el rompecabezas y hoy el templo se puede contemplar con toda su belleza. Volviendo a la avenida principal y continuando en dirección norte, se llega a la espectacular terraza de los elefantes, que era usada como plataforma por el rey y su corte para contemplar las ceremonias y los desfiles militares. Esta terraza formaba parte de la fachada del Palacio Real, del que se han conservado algunas puertas, parte de las murallas y el Pimeanakas, un santuario piramidal y escalonado que ya se integraba en Yasodharapura, la capital antes de que Angkor Thom fuera construida. Hay que salir por la puerta norte para dirigirse a Preah Khan, un templo erigido en 1184 por el mismo Jayavarman VII en honor a su padre. Desde aquí la mejor opción es regresar a Angkor Thom y cruzar la Puerta de la Victoria para visitar las otras maravillas de la antigua capital Jemer. Se trata de Tom Manon, Chau Sei Teboda y Takeo, 3 templos que merecen una visita de camino a uno de los templos más fotografiados de todo Angkor, Thaprom. La estructura de este recinto budista de 1186 hectáreas ha sido tomada por la selva. Los gigantescos árboles que crecen en su interior permiten imaginar el estado de Angkor cuando los primeros exploradores franceses llegaron aquí a mediados del siglo XIX, misioneros españoles y portugueses del siglo XVII ya dieron noticia de unas ruinas fabulosas en la selva de la actual Camboya. Aunque se talaron algunos árboles para facilitar la excavación arqueológica, se decidió preservar la gran mayoría para mantener su aspecto original. La disposición de los templos sigue principios astronómicos y simetría geométrica, mostrando un profundo entendimiento de la ciencia y la espiritualidad. La danza tradicional apsara, representada en los relieves, sigue siendo una parte esencial de la cultura camboyana y se ha transmitido de generación en generación. Al golpear algunos bloques de piedra, emiten un sonido musical, lo que ha llevado a llamar a Angkor Wat la piedra que canta. Así concluye nuestro viaje por los templos de Angkor, donde la piedra cuenta historias y el tiempo se desvanece en la grandiosidad eterna.